le vamos a ceder la palabra a la doctora Carla Elizabeth Lozada Sánchez. La doctora Lozada es médico internista con especialización en patología médica del embarazo. Es adjunto del Servicio de Medicina B del Centro de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, y en este mismo servicio se desempeña como profesora de semiología médica. La doctora Carla Elizabeth Lozada nos va a hablar acerca de la terapéutica del COVID-19 y la lactancia que hemos aprendido en estos 2 años. Tiene la palabra la doctora Carla Elizabeth Lozada. Buenos días. Encantada de poder participar desde Valencia con todos ustedes en esta telemedicina del día de hoy, con una temática muy importante como es el tratamiento de nuestras gestantes. Bueno, ¿qué hemos aprendido en estos 2 años en cuanto a la terapéutica del COVID-19 en el embarazo y la lactancia? ¿Qué vamos a hablar? ¿Sobre quiénes vamos a hablar? Sobre antivirales, esteroides, anticuerpos monoclonales, tromboprofilaxis, plasma convalecientes y antipiréticos. Resulta en este momento una lista, pudiese ser hasta corta, pero todo el tiempo que nos ha llevado y nos ha tocado conocer qué podemos, qué no podemos y qué sí debemos utilizar con nuestras embarazadas. Hemos aprendido en este tiempo que la embarazada es una población susceptible. La Organización Mundial de la Salud la decreta dentro de los pacientes de alto riesgo. Tiene las mismas probabilidades de infectarse que cualquier paciente, pero tiene 3 veces más probabilidades de hacer enfermedad grave, de ingresar a unidades de terapia intensiva, de conexión a ventilación mecánica y de fallecer. Y cuando tratamos una embarazada, no tratamos un solo paciente, estamos tratando una unidad indivisible de mamá y bebé. Estamos tratando a 2 pacientes y debemos hacer todo lo posible y nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a mantener la salud tanto de la madre como de su hijo. En cuanto a los antivirales, vamos a mencionar 2, el Remdesivir y el Lopinavir-Ritonavir. Remdesivir fue el primer antiviral autorizado para su uso, con uso compasivo por la FDA. Es un análogo de nucleótido con actividad contra SARS-CoV-2 in vitro y contra otros coronavirus relacionados como SARS y MERS. Se ha usado sin toxicidad reportada en las embarazadas con enfermedades hemorrágicas por virus de ébola y Marburgo. Se emplea actualmente para tratar las embarazadas con COVID-19 de enfermedad que va progresando de moderada a grave. La dosis inicial o dosis de carga es de 200 miligramos el primer día, con un mantenimiento de 100 miligramos cada 24 horas que puede extenderse de 7 a 10 días, dependiendo de la sintomatología de nuestras pacientes. Si la paciente le es resuelto su embarazo y en el puerperio aún está recibiendo Remdesivir, es una paciente que perfectamente, de acuerdo a sus condiciones de salud, puede dar lactancia materna, ir a alojamiento conjunto y alimentar a su bebé. Siempre, por supuesto, tomando las medidas de utilizar doble tapaboca, protector facial y tratar en lo posible de no tocar cara y manos del bebé. El segundo antiviral que se menciona que se puede utilizar es la combinación de Lopinavir-Ritonavir. Se ha usado principalmente en el tratamiento por VIH, incluso en las pacientes VIH positivos durante el embarazo. Tiene la particularidad que atraviesa la placenta y se ha descrito que puede aumentar el riesgo de la presencia de partos prematuros. No se ha observado un mayor riesgo de efectos teratogénicos en los humanos. Es clasificación C durante el embarazo. Por lo tanto, nosotros debemos medir el uso de riesgo-beneficio en su presentación. Se usa sobre todo en aquellas escuelas en donde no tiene la presencia del Remdesivir o la experiencia que han desarrollado durante este tiempo ha sido con este antiviral. La posología recomendada es de 400 miligramos de Lopinavir con 100 de Ritonavir cada 12 horas en un tiempo de 6 a 15 días.
puede utilizarse durante la lactancia sin ningún inconveniente. En cuanto al uso de esteroides, es una terapéutica que la hemos ido, digamos, afinando. En un principio, todos los pacientes se les indicaba esteroides y poco a poco hemos ido discriminando a quién sí, a quién no, cuándo sí, cuándo no y la dosis que debemos utilizar. En quiénes debemos indicar o qué pacientes embarazadas tienen indicación formal del uso de esteroides. Aquellas que tengan una clínica mayor de 7 días, que presenten infiltrados pulmonares bilaterales, que tengan necesidad de oxigenoterapia, es decir, pacientes que estén desaturándose con una saturación de oxígeno menor o igual a 95%, que presenten alteraciones analíticas con marcadores significativos de severidad, PCR elevada, fosfatasa alcalina elevada, LDH elevada, ferritina elevada y un dímero D elevado también. Tiempo de uso durante 10 días o hasta el alta. Y esto va a depender de las características, comorbilidades, progresión de la enfermedad y presentación del cuadro particular de cada una de nuestras pacientes. ¿Qué esteroide escoger? ¿Cuánto indicar? ¿Y cuándo hacer? Si es una embarazada que no requiere madurez fetal, podremos utilizar la metilprednisolona porque no atraviesa la barrera placentaria a una dosis de 40 miligramos vía oral al día o hidrocortisona 80 miligramos vía endovenosa 2 veces al día por un total de 10 días, dependiendo de la evolución de nuestra paciente. Si la embarazada requiere del uso de madurez fetal, pues entonces utilizamos dexametasona a dosis de 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, luego seguido del protocolo de metilprednisolona con 40 miligramos vía oral una vez al día o hidrocortisona 80 miligramos endovenosa cada 12 horas 2 veces al día por un total de 10 días o hasta su total egreso. En el puerperio debemos mantener el uso de la dexametasona 6 miligramos al día de acuerdo al tiempo en que vaya a mantenerse hospitalizada nuestra paciente. Anticuerpos monoclonales, una terapéutica novedosa para el uso de pacientes con COVID-19, pero que los hemos venido utilizando en pacientes con embarazadas, con patologías reumáticas, disculpen, o cáncer. Son proteínas realizadas de células específicas dirigidas a un antígeno particular. Son prácticamente dirigidas a alguien en particular para atacarlo. En este caso tenemos la experiencia con 2 anticuerpos monoclonales, tocilizumab, el más utilizado de ellos, y el casirivimab con indevimab como segunda opción. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado que está dirigido directamente al receptor de interleuquina 6. Se une específicamente tanto a los receptores de interleuquina 6 solubles como los que están unidos a membrana. El paso transplacentario de inmunoglobulina G1 es muy bajo en el primer trimestre. Por lo tanto, la probabilidad del paso transplacentario en el momento de la organigénesis es muy poco probable. Por lo tanto, podemos utilizarlo con seguridad en el primer trimestre. Pero este paso transplacentario va favoreciéndose hasta llegar a un pico en el tercer trimestre. En el tercer trimestre hay una mayor paso de inmunoglobulinas a través de la placenta que pueden llegar al feto. Por lo tanto, en aquellos pacientes en los que sea menester utilizarlos en el tercer trimestre, debemos tener en consideración que los recién nacidos pueden presentar dosis de tocilizumab. Su utilidad es en la tormenta de citoquinas cuando ya hemos agotado el tratamiento con antivirales y esteroides. Es altamente efectivo cuando hay la presencia de la tormenta de citoquinas en las pacientes con COVID-19. La dosis es de 4 a 8 miligramos por kilogramo peso dosis, que se puede aplicar hasta un total de 3 dosis con un intervalo de 48 horas
todo dependiendo de las características y la evolución clínica de nuestra paciente. Es categoría C en el embarazo y se debe evaluar su uso en el riesgo-beneficio. Se ha utilizado, hay experiencia en Europa, en la Liga Europea de Reumatología, en el uso en pacientes con artritis reumatoidea embarazada y no ha habido reportes mayores de complicaciones neonatales y a corto y mediano plazo de sus recién nacidos. El otro anticuerpo monoclonal es el casirivimab con indevimab. Los datos preliminares sugieren que puede reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y disminuir la capacidad de complicación y de mortalidad en los contactos inmunosuprimidos en pacientes hospitalizados con riesgo de desarrollar enfermedad grave, pero que no tengan necesidad de oxigenoterapia. Esas son las características que se deben evaluar para indicar el casirivimab con indevimab. La dosis, ellos vienen en viales, deben pasarse en infusión continua. En cuanto a la tromboprofilaxis, existen escuelas donde solamente indican la tromboprofilaxis a la paciente hospitalizada, pero el embarazo es de por sí un estado proinflamatorio y protrombótico. Y hemos aprendido también que el SARS-CoV-2 es una enfermedad que genera tormenta de citoquina y activa también la cascada inflamatoria y de coagulación. Por lo tanto, desde las pacientes con COVID leve se recomienda el uso de la tromboprofilaxis. Podemos hacerlo con heparina sódica o no fraccionada y podemos hacerla con la heparina de bajo peso molecular. Si es heparina sódica no fraccionada, la dosis sería de 5.000 unidades cada 12 horas y su tiempo va a depender si es una paciente que está con un cuadro menos de 4 semanas antes de su resolución, se mantiene todo el tiempo e incluso el puerperio, porque el puerperio es en sí aún más complejo para enfermedades tromboembólicas que el propio embarazo. Debemos cuidar el puerperio tanto como cuidamos a nuestra embarazada durante la gestación. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, puede ser la enoxaparin, dalteparin o tinzaparin. Tenemos en Venezuela más experiencia con la enoxaparin a dosis de 1 miligramo kilogramo peso día. Mantener durante el periodo de hospitalización y durante el resto del embarazo y 4 semanas del puerperio. Danaparinoide y fontaparinox se van a indicar en aquellos pacientes que tengan alergias a las heparinas de bajo peso molecular y en el caso de la fontaparinox, pues se indica en las pacientes que hagan alergia a la enoxaparina, a la dalteparin o a la tinzaparin y que no puedan utilizar danaparinoides porque hacen trombocitopenia inducida por heparina. Las heparinas de bajo peso molecular son seguras, pueden ser aplicadas por la propia paciente, no atraviesan barrera placentaria, no hay riesgo de sangrado fetal y no hay complicaciones hemorrágicas mayores. Si hubiese un accidente obstétrico que se necesita interrumpir de inmediato a la paciente, entre un periodo de 4 o 6 horas posterior a la administración de la dosis, pudiese resolverse el evento obstétrico. En cuanto al uso del plasma de paciente convaleciente, la finalidad es administrarlo para cortar la duración o la gravedad de la enfermedad, porque estamos haciendo una inmunización pasiva de manera aguda. La dosis es de 200 a 250 cc en una primera dosis y se puede evaluar repetir esta segunda dosis a las 48 horas. Informo aquí también que pueden combinarse antivirales, anticuerpos monoclonales y la colocación de plasma de paciente convaleciente. Todo esto evaluado en protocolos multidisciplinarios para evaluar qué paciente podemos hacer las combinaciones de tratamiento. En cuanto a los antipiréticos, paracetamol o acetaminofén, dependiendo del país donde estemos, utilizan ese nombre. La dosis de 500 miligramos cada 6 horas, no exceder más allá de los 2 gramos al día para el tratamiento sintomático de la hipertermia y el malestar. ¿Qué hemos aprendido con la hidroxicloroquina, favipiravir e ivermectina? Hidroxicloroquina, un antipalúdico, un antimalárico,
que está utilizado también en patologías reumatoideas, pero no se recomienda su uso para tratar infección por COVID-19 en gestantes. Favipiravir e ivermectina están contraindicados en el embarazo porque hay la evidencia de teratogénesis. El tratamiento de nuestra gestante con COVID-19 no depende de un solo profesional. Ella se beneficia del uso multidisciplinario, del manejo conjunto entre diferentes disciplinas, como estamos aquí el día de hoy. Cada uno en su espacio, con lo que le toca resolver, cuidando esa unidad indivisible. Mamá y bebé son dos en una sola unidad. Todo lo que pasa en mamá repercute en bebé y todo lo que pasa en bebé repercute en mamá. No podemos pensar en una terapéutica dirigida al beneficio materno si es contraindicado para el producto de su gestación. Y coloco esta lámina porque siempre vemos al bebé y cuidamos al bebé y cuidamos a la mamá, pero al fondo, muy discreta, está la placenta, callada, pero como una coraza protectora que deja pasar lo que debería dejar pasar y no permite el paso a aquello que puede ser contraproducente. No hay embarazo sano sin una placenta sana. Por lo tanto, la invitación a los estudiantes, a los residentes es cuidar a la placenta tanto como cuidamos al producto de nuestra gestación y a nuestras mamás. Por su atención, muchísimas gracias.